Shabbat Shalom, queridos amigos. Ahora vamos a estudiar la Parashat Toledot. Acabamos de hacer un video de los 13 atributos de misericordia, el número séptimo, que es el que nos corresponde esta semana, y vamos a ver cómo es impresionante que la Torá nos ratifica el aprendizaje de esto de estas deducciones de los grandes sabios, porque los 13 atributos de la misericordia son extractos del Tomer de Borá, de Rabbi Moshe Cordovero, un gran cabalista, el que fue maestro del Ari. Entonces, vamos a ver cómo en el estudio de la Torá se ratifica todo esto que hemos venido hablando. La Parashat Toledó comienza de la siguiente manera. Y esta es la generación de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. La Parashat Toldot, que empieza en Génesis 25 y va hasta, eh, creo que Génesis 28, o sea, es bastante larga, pero no es larga a la vez. Nos revela la historia de Isaac, Rebeca y sus hijos Esaf y Jacob. ¿Por qué digo que es larga y no es larga a la vez? Porque es la única porción dedicada a Isaac. En el Génesis hay 12 porciones. Hay la porción Bereshit, que es dedicada a la creación, pero por ahí nos mete Abraham, y luego tenemos tres parashá que hablan de Abraham. Luego tenemos 7 que hablan de Jacob, eh, hablándonos justamente de lo que significa Tiferet, y una sola para allá de Isaac. Desde la perspectiva de la Cábala y el Hasidismo, esta narrativa no solo relata eventos históricos, sino que expone dinámicas espirituales profundas que tienen resonancia directa con el desarrollo emocional del ser humano y su conexión con lo divino. Como ustedes bien saben, Isaac representa a Gébora. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la Torah nos está diciendo de Gébora poquito, pero conciso. Es decir, no mucha Gébora, pero a fondo con Gébora. Entonces, vamos a ver qué nos dice Génesis 25-22. Dice, pero los hijos se debatían en su vientre y ella dijo, si es así, ¿para qué existo yo? Fue a consultar a Hashem. Esto estamos hablando en el contexto, ¿verdad?, de que Rebeca quedó embarazada de gemelo. Cuando ella pasaba por un prostíbulo, uno de sus hijos, que ella no sabía que tenía gemelos, sino que ella sentía que su vientre se volvía como loco, ¿verdad? Y cuando pasaba por una sinagoga, también. Entonces ella no sabía qué era lo que le estaba pasando. Ella estaba completamente perdida. Y lo único que eh, pudo hacer, ¿verdad? Fue entregarse a Dios porque es que no, en aquel tiempo no había cosonogramas, no tenía una explicación. Estos fueron los primeros gemelos de la historia. Entonces, como ustedes bien ven, yo subrayé la palabra Bayi sobre Baitrotsetsu, que no es evidente de pronunciar. Baitrotsetsu, y proviene de la raíz hebrea que significa correr o moverse rápidamente. La raíz es rotse, ¿verdad? Y esto significa correr o moverse rápidamente. ¿Qué quiere decir esto?
que eh, en el contexto de esta porción eh, se traduce como forcejeando o luchando dentro del vientre de Rebeca, Esab y Jacob. Constantemente ellos estaban luchando dentro del vientre, porque desde el vientre Esab quería matar a Jacob. Eso es lo que nos dicen el Midrash, ¿verdad? Entonces, podemos decir que Vaitrotsetsu quiere decir se golpeaban internamente, luchaban o forcejeaban, todo dependiendo de la traducción que podemos encontrar en los diferentes tipos de textos. Lo cierto es que desde el vientre materno, Esab tenía esa lucha por imponerse sobre Jacob, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué se trata en verdad? El conflicto interior de Jacob y Esab pueden verse como fuerzas del alma. Según la Cábala, estos dos hermanos representan las fuerzas del alma que son opuestas dentro de un individuo. Jacob, por ejemplo, simboliza el alma divina llamada Nefesh Elokit, orientada hacia lo espiritual, hacia la verdad y hacia la conexión con lo divino, con lo alto. Esaf, en cambio, representa Nefesh Behemit, enfocada en el deseo, en satisfacer la inmediatez material y en lo físico, en pegarse a la materialidad. Dentro del misticismo occidental, se profundiza sobre esta dualidad, enseñando que la vida no es un rechazo del alma animal, sino su transformación. Por eso que Jacob nunca trató de eliminar a Esaú. Pero como el instinto animal estaba en Esaú, el instinto animal es depredador. Y el instinto animal siempre trata de acabar con lo espiritual. Pero tenemos que entender que lo espiritual no puede representar la misma situación. Lo espiritual tiene que encarnar lo material. Así que la idea de apartarse del mundo material para dedicarse a lo espiritual no es una buena idea. Hay que traer lo espiritual hacia la materia. Entonces, eso es lo que nos enseña el hasidismo, que la vida no es un rechazo del alma animal, sino su transformación. La lucha interna es un núcleo de trabajo espiritual. En términos psicoemocionales, este conflicto refleja una tensión entre nuestro yo idealizado y nuestras pulsiones más instintivas. El hasidismo revela que Esaf no es intrínsecamente malo. Su energía es cruda, pero si se refina, puede convertirse en una fuerza poderosa para el bien. En nuestras vidas, mis amigos, esto implica reconocer que nuestros deseos, impulsos, no deben reprimirse, sino que deben canalizarse hacia propósitos elevados. La aceptación y la transformación del ESAF interno puede sanar conflictos emocionales y liberarnos del juicio propio. Sin embargo, debemos reconocer públicamente que la verajá recayó sobre Jacob, por lo tanto, solo desarrollando el deseo de equilibrio, iniciándonos en lo espiritual, es lo que nos permitirá sentirnos realizados y completos. Y quiero que vean esto tan interesante como se expresa en la Torá. Fíjense, en Génesis 22 tenemos que dice, Abraham
dijo de Sara, su mujer, pero él dijo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar hizo que le trajeran a Sara. Ahora quiero que vean Génesis 26 del 6 al 11, lo que nos dice esta porción. Dice, así que Isaac se quedó en Gerar. Acuérdense que vimos anteriormente Abimelech, el rey Abimelech de Gerar. Esto pasó con Abraham y Sara. Aquí vemos que Isaac decide quedarse en Gerar, en la tierra de Abimelech. Entonces, dice, cuando los jefes locales le preguntaron por su esposa, él respondió, ella es mi hermana, porque tenía miedo de decir mi esposa, pues pensaba, los jefes locales podrían matarme a causa de Rebeca, es, pues ella es bella. Pasado algún tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer hermosa. Rashi dice que los vio teniendo relaciones íntimas. Entonces, Abimelech mandó a llamar a Isaac y le dijo, Rebeca es tu mujer. ¿Por qué dijiste ella es mi hermana? Isaac le respondió, porque pensé que podría perder la vida por causa de ella. Abimelech, el mismo que vio Sara, le dijo, ¿qué nos has hecho? Pudo haberme acostado alguno de los hombres con tu mujer, y así habrías traído sobre nosotros el pecado. Lo mismo que le dijo a Sara, pero sacándose él como un poco del medio, ¿verdad? Así como ya aprendiendo una lección, pero dijo, pudo haberme acostado alguno con Rebeca. Alguno la pudo haber tomado para sí mismo y haber caído en el pecado por ello. Esto nos está enseñando exactamente lo que hablamos en los 13 atributos de la misericordia. Esto es la repetición intergeneracional de un esquema traumático en la vida de una mujer perteneciente a un mismo linaje. Y es muy importante que vean cómo de una generación a otra se transmite exactamente el mismo episodio que Sara vio. No solo para decirnos que Rebeca era la reencarnación de Sara, sino para hablarnos de la forma en cómo cometemos los mismos errores transgeneracionales. Fíjense que directamente Sara y Rebeca no eran madre e hija, tenían un nexo familiar, pero no eran madre e hija. Era Abraham e Isaac la línea directa. Pero ¿por qué Rebeca vive el mismo patrón que Sara, que es tomada por Abimelech, justamente para enseñarnos que dentro de un mismo árbol no hay un linaje directo para que el árbol sea afectado? No tiene que ser necesariamente, por ejemplo, Dani tiene a sus sobrinas y lo que Dani hace puede impactar en sus sobrinas, aunque su judaísmo, su enseñanza, lo que ella está aprendiendo espiritualmente, no recae directamente sobre una descendencia de ella porque ella aún no tiene hijos. Pero puede caer en sus sobrinas, puede caer en su hermana, puede caer en sus primos, puede caer en alguna parte del árbol familiar. Entonces, el hasidismo enseña que aunque nacemos con una herencia espiritual y emocional, tenemos la capacidad de redefinir cómo esta impacta en nuestras vidas. Somos co-creadores de nuestro destino y de las generaciones futuras. Entonces, nosotros nos recomienda el hasidismo que debemos identificar los patrones familiares que deseamos transformar. Es decir, si nosotros
tenemos la suerte de tener aún nuestros padres vivos o de conocer las historias de nuestras familias, ¿verdad? Tenemos que ver cómo la historia de una abuela o una bisabuela se repite en nuestro árbol y eso ya tenemos que identificarlo como un patrón. Y entonces tenemos que hacer un compromiso interior de abordarlo con compasión, pero accionando. Entonces, tenemos que preguntarnos siempre cuál es el legado que yo quiero dejar después de mí en este mundo, sin importar quién sea el beneficiario del legado. Y esto es lo que hablábamos del no ser Gese Alas. ¿Okay? Por otro lado, Isaac cava pozos en esta parasha. Parece que eso es su actividad principal. Y él está tratando de reabrir los pozos que su padre Abraham había cavado y que los hititas habían tapado. Entonces, Isaac se enfrenta a estos personajes que son los filisteos y desde la perspectiva de la cábala, esto nos lleva a ver como si los pozos son un símbolo de una profundidad interior que trata de ser callada por el colectivo y nosotros no debemos permitirlo, debemos insistir, insistir, insistir y esa es Gébora, la fuerza de la voluntad para insistir, es la fuerza de perseverar, es la fuerza de continuar. Los pozos tapados, nos dice la Cábala, representan las capas de ego, de miedo y de traumas que bloquean nuestra conexión con la fuente divina dentro de nosotros mismos. Reabrir los pozos significa el trabajo espiritual de desenterrar nuestra verdadera esencia, de desenterrar nuestra alma, recuperando el legado espiritual de esa alma colectiva, de esa alma divina que todos tenemos. Entonces, no podemos dejar que ni el miedo, ni el ego, ni los traumas acallen a nuestra Nishama. Ellas, todas estas emociones perturbadoras son eh, un trabajo que el Rúa está haciendo y que trata de que la Neshama quede bloqueada a través de ello. El ego trata de que la Neshama quede bloqueada. Cuando nosotros vamos limpiando ese Rúa, ¿verdad? Entonces nuestra verdadera esencia surge y surge la seguridad en nosotros mismos, surge la autoestima, surge una cantidad de emociones que le pertenecen realmente al alma. Y eso es lo que hace Isaac Évora. Desde una perspectiva psicoemocional, este acto simboliza el autodescubrimiento, mis amigos. Y el autodescubrimiento va a darle una continuidad al linaje de Abraham. Y veremos que se inicia un saboteo de este trabajo interior reflejado en la disputa por los pozos. Y esto refleja al mismo tiempo los desafíos emocionales y externos que enfrentamos al tratar de acceder a nuestro verdadero yo. Fíjense que hay cantidad de filosofías, cantidad de cosas aparentemente divinas o aparentemente pertenecientes a los mundos espirituales, efectivamente, ¿verdad? Que tratan de desviarnos de ese trabajo del monoteísmo, que es lo que hablábamos antes de empezar la clase. O sea, no hay duda, ¿verdad?, que los Elohim son poderosos, son más poderosos que el ego del ser humano. Por ejemplo, un planeta, una influencia planetaria puede ser más poderosa que el ego humano, pero no es más poderosa que la Neshama del ser humano. Entonces, una persona que aprende a revelar su esencia no es
afectada por las influencias planetarias. ¿Por qué? Porque simplemente la esencia está por encima del espacio-tiempo, está por encima de los astros, y eso es lo que significa Israel. El hasidismo nos enseña que cada alma tiene un pozo único, un lugar interno en donde las aguas vivas de la conexión divina fluyen con abundancia. En términos emocionales, esto puede entenderse como la búsqueda de autenticidad, de no solo autenticidad, también de ética interior. Es decir, debemos descubrir quiénes somos más allá de las máscaras sociales y de las expectativas externas. Y esto, cuando uno logra este punto, uno tiene tal ética que no necesitas contrato, no necesitas, eh, a pesar, ojo, a pesar de que la ley dentro del judaísmo exige el contrato. Dentro del judaísmo, conociendo la naturaleza humana, se exige que en una sociedad todo quede por escrito y debemos hacerlo. Pero más allá de eso, ¿verdad? Porque mucha gente después que firma un contrato o un acuerdo, quiere redefinir los términos del acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no me conviene, porque cambiaron las condiciones, porque veo que se gana más, porque no. Hay una ética que tiene que ser tomada en cuenta antes de firmar ese contrato y que quede explícita dentro de ese contrato. ¿De qué se trata? La ética, de que todas las partes se beneficien por igual, que haya un equilibrio para todas las partes. Y eso se trata el desarrollo emocional. Se trata de acceder a no vender nuestra alma por nada de este mundo, sino darle prioridad a nuestra ética, a nuestra autenticidad por encima de cualquier circunstancia material. Y esa es la diferencia que hay entre Esab y Jacob. ¿Okay? Entonces, vamos a ver Génesis 26:20, que nos habla mucho de eso. Nos dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y aquel pozo lo llamó Esek porque había altercado con él. Fíjense, según la Cábala y el hasidismo, que está de acuerdo, que a veces, cuando hablo del hasidismo, estoy hablando la línea del Baal Shem Tov, la línea de Rabbi de Breslos. Y cuando hablo de Cábala, estoy hablando de la línea del Arisa. ¿Verdad? Siempre el hasidismo es como menos estricto que la Cábala, es como más benevolente, es como más comprensivo con los defectos del humano. La Cábala es un nivel mucho más elevado que el hasidismo. La Cábala busca en verdad la conexión con el estrato más alto del alma divina. Entonces, eh, lo que nos dice sobre esta porción, sobre este versículo, es que este evento, ¿verdad? No es simplemente un conflicto territorial, sino una metáfora de luchas espirituales más profundas y de procesos emocionales que cada individuo enfrenta en su vida. Ese es el primero de los tres pozos nombrados en esta sección de la Torá. Y los sabios recalcan que es un nombre único que solo aparece una vez en toda la Torá y aparece en esta porción. No así sucede con los otros. ¿Qué podemos descubrir sobre esto? ¿Qué podemos aprender sobre esto? La palabra S contiene las letras Ain, Shin y Kuf. Desde un punto de vista cabalístico, estas letras encierran un mensaje. No sé si puedes cambiar la lámina. Ahí está.
Ain tiene una gematría de 70 y representa los ojos, representa la percepción. Esto quiere decir, representa enfrentar conflictos que nos obligan a mirar más allá de las apariencias superficiales para descubrir lo que hay oculto detrás de la sombra. Saben que siempre hay una perla oculta dentro de la ostra. Entonces, cuando uno libera la concha, cuando uno libera lo que oculta la ostra, esa carne, ¿verdad? Que es babosa, que es... entonces, allí encontramos la perla. Así es Ain. Es buscar cuáles, con los, en los ojos del alma, buscar cuál es la luz, cuál es la verdad oculta dentro de la aparente, es el aparente conflicto, porque ese es el conflicto emocional o el conflicto psicoemocional, ¿verdad? Luego tenemos a la Shin, que representa el fuego y la transformación. El conflicto tiene el potencial de quemar las impurezas y de revelar nuestra fuerza interna. Es decir, nosotros no entramos en un conflicto gratuitamente o porque Dios quiso o porque el árbol, no. El conflicto es un entrenamiento para nosotros y debemos agradecerlo. Debemos agradecer que está ahí, como cuando ustedes le agradecen al coach que les hizo hacer 100 abdominales y que solos no los hubiesen podido hacer. Así es la Shin. La Shin es el fuego, ¿verdad? Que duele, que es esa fuerza que nos está quemando, que hace que esa abdominal nos ya no podamos más, ¿verdad? Que todos lo hemos sentido cuando tratamos de hacer ejercicio, pero que al final damos gracias porque salimos con un vientre más tonificado, salimos con una fuerza abdominal más tonificada. Entonces, esa así hace la Shin. Ella nos tonifica por dentro. Es una fuerza que nos va entrenando y nos va liberando interiormente. Y la Kuf de Gematría 100 simboliza lo sagrado y lo profano coexistiendo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ese nos enseña a santificar incluso las experiencias más difíciles, encontrando lo divino dentro de la lucha. Recuerden, ese quiere decir conflicto. Entonces, la Torah pretende enseñarnos que este pozo que Isaac está cavando, ¿verdad? Es un pozo que todos tenemos individualmente, cada uno en la posición que sea. Único y es irrepetible para cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir que es un nombre único en la Torá? El hecho único sugiere que el conflicto es personalizado. No hay dos desafíos iguales y cada uno está diseñado específicamente para nuestro crecimiento espiritual. Voy a repetir esto porque la conexión se puso un poquito inestable. El hecho de que ese sea único en la Torá, que sea una sola palabra que aparece una sola vez en la Torá, sugiere que cada conflicto que enfrentamos también es único y es personalizado. No hay dos desafíos iguales, porque si la forma es igual en dos personas diferentes, cada uno lo va a vivir de manera diferente. Entonces, cada conflicto está diseñado específicamente para cada persona, para su crecimiento personal. Es como que si hay un plan conflictual para cada uno que va a ayudar a pulirnos. Es decir, nosotros fuimos hoy al coach y el coach nos dijo, bueno, tú tienes un entrenamiento
de 3 meses en los que vas a comer esto, esto y esto, y vas a hacer y este ejercicio. Así es ese, ¿ok? Por eso es el pozo llamado altercado o disputa, porque refleja los obstáculos que enfrentamos al intentar revelar nuestra conexión divina. La resistencia que nos pone la tierra para beneficiarnos de ese pozo nos obliga o simboliza en los esfuerzos que hacemos para refinar nuestras intenciones. Entonces, el conflicto que representa ese puede leerse como un desafío emocional que se divide en dos etapas. La sensación de apropiación, y esto se refleja cuando los pastores de Gerard dicen, el agua es nuestra, eh, reflejando asimismo cómo el entorno sociocultural, ¿verdad?, puede reclamar nuestras emociones, nuestros logros o nuestras aspiraciones como propios. Este sentimiento de invasión puede generar una frustración o una inseguridad. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el ambiente quiere obligarnos a asumir actitudes con las que nosotros muchas veces no estamos de acuerdo, o no compartimos, o sabemos que no está bien por la línea de estudio que estamos siguiendo. Pero el ambiente y las personas colectivas hacia afuera nos hacen presión para que nosotros cedamos ante eso. Y el segundo punto es la respuesta de Isaac, que es en lo cual nos tenemos que similar a él. Isaac no se queda atrapado en la disputa, amigos. Él nombra a ese pozo Isaac para reconocer el conflicto, pero él sigue cavando pozos. Es decir, los pastores se quedan ahí peleando entre ellos y él se mueve y sigue cavando pozos. Esto nos enseña que en lugar de quedarnos estancados en el enfrentamiento, debemos avanzar, confiar en nuestra capacidad para seguir descubriendo fuentes de sabiduría y vitalidad. Pero la cosa no para allí. Vean en Génesis 20, 21 y 22 nos dicen, y abrieron otro pozo y también disputaron sobre él. Por eso lo llamó Sinná. Y se apartó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. De modo que lo llamó Rehobot, diciendo, ahora por fin Hashem nos ha concedido amplio espacio para multiplicarnos en la tierra. Fíjense, mis amigos. Cada pozo refleja un nivel diferente en el viaje espiritual. En la Torá nos salen estos tres nombres al principio, ¿verdad? Y los comentaristas nos dicen, ese es único, es un solo nombre. Quizás estos también son un solo nombre, pero no hacen la misma reflexión los comentaristas. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo les he dicho otras veces que cada vez que tenemos un desafío nos ponen a prueba 3 veces. Y esto nos lo está demostrando los pozos de Isaac. Es la Gébura la que nos pone a prueba 3 veces, uno por cada pozo de Isaac. La primera, el conflicto, representa el comienzo del proceso, cuando enfrentamos resistencia al intentar manifestar nuestra aspiración. Este es el nivel del esfuerzo inicial en donde se nos desafía a demostrar, bueno, nuestra dedicación, ¿verdad? Luego, Sitna, quiere decir hostilidad. El segundo pozo significa acusación u oposición. Representa un nivel más profundo de desafío, es decir, una segunda repetición. La misma cosa, pero con otra forma, en donde las fuerzas externas e internas parecen alinearse para desviarnos de nuestro camino. Pareciera que la fuerza interna
quiere ceder. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? La primera vez que hacemos una transgresión, podemos detenernos y decir, bueno, la hice, ya no la hago más. La primera vez voy a tener el poder de reconocerlo, pero ya cuando cargo la segunda vez en la misma transgresión, ya mi ser interior se bloquea, se silencia y pareciera aceptar. Entonces esta es la segunda prueba. Y luego viene la tercera prueba que se llama Rejobot. Es sin espacios amplios y es cuando el Yetzer Hará nos suelta. Es el tercer pozo, cuyo nombre significa amplitud y simboliza el resultado de superar los conflictos previos. Es el estado de expansión espiritual y emocional que surge al persistir con certeza y con esfuerzo. Entonces, esa es la fricción inicial. Apareció el conflicto. Psicoemocionalmente, esta etapa representa esa resistencia, bueno, ¿porque yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? La víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene signa, hostilidad. Es la resistencia intensificada. Ya se hace costumbre. El conflicto, al aparecer una segunda vez, ya se hizo costumbre. Se instaló en nuestro cerebro como como un programa y listo. Recuerden que Sidna es es la misma palabra que se compone como Sidna Hinam, odio gratuito o enemistad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas se vuelven más profundas. Es un pozo que se cava más profundo, porque si no, desde el primer pozo, desde la primera excavación, no tratamos de revelar luz, este segundo pozo va a ser más profundo. Entonces, simboliza una lucha más interna que externa. Simboliza tratar de salir del mal, realmente. Y esto nos va a llevar al tercer pozo, que es, wow, superé la prueba. Y al superar la prueba viene la expansión de la vasija. Entonces, Rehobot significa espacios amplios, amplitud, y marca la culminación del proceso en la Geburah. Es así como empleamos la vasija, mis amigos. Después de superar el conflicto y la hostilidad, Isaac cava un pozo que nadie va a pelear, que nadie va a disputar, simbolizando entonces la paz interna y la apertura hacia nuevas posibilidades. Psicoemocionalmente, esta etapa representa la integración de las experiencias previas al conquistar los conflictos internos y externos. De modo que así podemos crear un espacio amplio donde podemos manifestar nuestro potencial sin restricciones. Y aquí Gébura deja de ser una fuerza de restricción y se convierte en una estructura que sostiene nuestra expansión. Es decir, comienza a manifestarse Gesed de Geburah. La clave entonces está en reconocer que la verdadera fuerza de Geburah radica en la capacidad de mantenernos firmes en nuestra esencia mientras permitimos que la vida, con todo lo que trae, fluya. Los tres pozos de Isaac nos enseña entonces que Geburah no es estático. Geburah es un proceso dinámico, mis amigos. Cada etapa nos fortalece en diferentes aspectos de nuestra Neshama interior. Ese nos enseña entonces la importancia de la resistencia y la persistencia
y desde el primer momento buscar la luz dentro de la sombra, Signa nos manda a refinar nuestro juicio y aprendemos a transformar la hostilidad en claridad y propósito, y Rehoboth es el equilibrio establecido, la cura, la abundancia que nos llega después que hemos superado la estrechez de la vasija y hemos abierto la vasija. Y lo que es importante entender es que este proceso no es ni lineal ni único. Puede repetirse en distintas áreas de nuestra vida. La historia de Isaac nos inspira a cavar más profundo, incluso en medio de la adversidad, para descubrir los manantiales de abundancia y fuerza que habitan en nuestro interior. Puede pasar en el medio familiar, con los hijos, con los amigos, con la pareja, con el dinero, con los negocios. En todas las áreas de nuestra vida vamos a tener que pasar por esas tres etapas de refinar nuestra gébura para poder ampliar nuestra vasija, para poder aprender a recibir más. Entonces, eso es lo poderoso que tiene esta porción. Es cómo gébura se construye, cómo Isaac se convierte en gébura. Vamos a ver 26-28, ¿qué nos dice? Isaac les respondió: ¿por qué habéis venido a mí si vosotros me habéis hecho enemigo y me habéis echado de vuestro lado? Y ellos dijeron: ahora vemos claramente que Hashem ha estado con ustedes y hemos pensado que hay un pacto jurado entre nuestras dos partes, entre vosotros y nosotros, es decir, hagamos un pacto con vosotros. Esto se lo está pidiendo Abimelech a Isaac, mis amigos, lo cual nos está reflejando exactamente cómo el linaje de Abraham pasa a Isaac y no a ninguno de sus otros hijos. Eso es muy importante entenderlo, porque en la historia de otras religiones occidentales se ha tratado de modificar este linaje, haciéndonos ver que pasamos, que Abraham le pasa su linaje a otra, eh, a otro personaje histórico. La Torah nos lo está enseñando aquí claramente, no solo con palabras directas, nos está dando diferentes pistas en diferentes versículos para decirnos que el linaje que va a continuar la carroza de Abraham es Isaac y nadie más. ¿Okay? Y asimismo nos lo va a hacer ver con Jacob más adelante. Fíjense que la expresión dirán, lo hemos visto ciertamente, el Eterno estaba con él, aparece en el contexto del reconocimiento que Isaac es el legítimo heredero espiritual y material del pacto que Dios estableció con Abraham. Este versículo resalta cómo el linaje y la misión de Abraham continúan exclusivamente a través de Isaac, excluyendo cualquier posibilidad de que otra etnia o linaje tome su lugar. ¿Ok? Entonces, nos explica, esto lo explica Rashi, palabra por palabra. Dirán, Bayomer, fíjense que se lo puse todo en amarillo. Bayomer, Rao, aquí dice, dirán, la palabra Bayomer implica que este reconocimiento proviene de otros observadores, posiblemente las naciones vecinas
o incluso quienes inicialmente cuestionaron la legitimidad de Isaac como sucesor de Abraham, porque ustedes saben que nos cuenta el Midrash que muchas etnias creyeron que Isaac era hijo de Abimelech, puesto que Sara fue secuestrada por Abimelech, con la circunstancia de que Abraham fue la copia colé. Ustedes saben cuando uno copia en la computadora, copiar y pegar. Abraham e Isaac eran copiar y pegar la estampa perfecta físicamente uno del otro. Eran exactamente iguales. Copié y colé, se dice en Francia. El copié y colé de Abraham, eso era Isaac. Físicamente era indiscutible que era hijo de Isaac, de Abraham. Entonces, luego nos dice, lo hemos visto ciertamente. Esto en hebreo es Rao, Ro, perdón, Rao, Rainu, ¿ok? Entonces lo hemos visto ciertamente. Es una repetición enfática que se la señala una perspectiva clara y sin ambigüedades. Es decir, no queda dudas de que Dios está con Isaac tal como estuvo con Abraham. Esto está reconocido por el rey de los filisteos, porque esta era una confesión de Abimelech. ¿Ok? Y entonces, ya luego en amarillo nos dice porque Hashem estaba con él y ah, allá Hashem, porque Hashem estaba con él, porque el Eterno estaba con él, dejando en claro que la manifestación de la presencia divina es la evidencia concluyente. Esto no se trata simplemente de un linaje biológico, sino de una continuidad espiritual marcada por la bendición y por la guía de Dios. Es decir, las naciones en aquella época reconocieron que el linaje espiritual era para Isaac y para nadie más, para ningún otro de los hijos de Abraham. Por eso en la Amida nosotros decimos Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los descendientes de Ismael o los hijos de Keturah no reciben la bendición ni el pacto de manera directa. El linaje de Abraham pasa exclusivamente por Isaac y lo que asegura es que la misión espiritual de Abraham siga en el camino que Dios trazó. Entonces, Ismael, aunque es bendecido como padre de muchas naciones, su rol es distinto al de Isaac. Su bendición es material, mientras que Isaac recibe la bendición espiritual y el pacto eterno, que es muy importante, porque ahí entra la Torah, en el pacto eterno, entra la circuncisión, en el pacto eterno, entra el Shabbat, en el pacto eterno. ¿Okay? Y otros linajes. Entonces, la narrativa excluye explícitamente a otros descendientes de Abraham como herederos del pacto, reafirmando que este pacto no se trata solo de una herencia biológica, que es lo que en realidad se está, eh, todo el fondo de la disputa entre los, los esa corriente extremista islámica es que el primer hijo de Abraham es Ismael y no Isaac. Pero resulta que la continuidad no se trata de una herencia biológica, se trata de un propósito divino espiritual que recae en Isaac y no en Ismael. ¿Okay?
Cuando los filisteos disputan los pozos de Isaac, estos representan un intento de negar su legitimidad. Sin embargo, cuando Isaac cava un pozo sin oposición al que llama Rehobot, significa que reconocen que es evidente y es público y notorio que Hashem está es con Isaac y no con nadie. Entonces, esa expresión dirán, lo hemos visto ciertamente porque el Eterno estaba con él, eh, encapsula un momento de validación divina y pública. Isaac es el legítimo sucesor de Abraham, no solo por su linaje, sino porque Dios mismo confirma su rol. Y esto asegura que el pacto, la bendición y la misión de Abraham no se diluyan en otros linajes o etnias, sino que sigan un camino definido a través de Isaac. Y por eso es que tienen a Isaac en el lado musulmán de eh, eh, Hebrón. Cuando vamos a Hebrón. ¿Okay? Ahora vamos a ver el conflicto del robo de la primogenitura que ha traído tanta letra, ha diluido tanta tinta. Jacob se viste como Esab para recibir la bendición de Isaac. ¿Verdad? Esto sabemos que está en Génesis entre el versículo 15 y 29, que es súper largo, no lo vamos a poner. Sin embargo, Jacob nos muestra que él éticamente está consciente de que lo que se presta a hacer no está correcto. Pero Rebeca le hace ver que la realidad no es como la pinta. Cosas no son blanca o negra. Fíjense lo que nos dice Génesis 27 del 12 y 13. Dice, si mi padre me toca, me consideraré un tramposo y atraeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, que tu maldición caiga sobre mí, hijo mío. Haz lo que te digo y ve a buscar la ropa. Esto es en el contexto de que Rebeca le manda que se disfrace de Esab. O sea, que Rebeca está consciente de que la ley es la ley, que está en tercera dimensión y que todo lo que hace tiene consecuencias. Este acto de historia tiene la Cábala y el Zohar explica que Jacob no roba una bendición. Otra vez la conexión de internet es inestable. Cada vez que hablo algo importante se pone inestable la conexión. Repito, la Cábala explica que Jacob no roba una bendición, sino que redime el potencial espiritual de Esav, elevándola hacia su propósito original. Vamos a ver cómo es esto, mis amigos. Porque el, ¿cómo se dice? Las pintas del tigre no reflejan su fiereza, algo así. Bueno, fíjense, Esav, quien en el vientre materno hace una jugarreta para nacer primero, ¿verdad? Nace y al nacer primero le corresponde a Esav la primogenitura. De eso no hay ninguna duda. ¿Cómo se resuelve esto éticamente? Porque es un problema causado en la Torá. Y es un problema que pone a los sabios en conflicto, que ha generado muchos debates entre los sabios, porque hay mucha incomodidad entre los comentaristas por este acto poco ético que hacen Rebeca y Jacob, que se supone son los buenos de la partida. Ahora fíjense lo que hay por detrás. Esab, al recuperar su verdadero puesto, porque el que tenía que nacer primero era Jacob, como ustedes saben, está escrito en el libro Las Ruedas de la Reencarnación,
que el momento del nacimiento y el momento de la muerte solo Dios lo determina, y Esav le robó a Jacob ese momento, y la vida todo lo pone en orden nuevamente, la vida se encarga de rectificar todos los errores, entonces Esav va a recuperar su verdadero puesto. Al recuperar su verdadero puesto, Esav se alinea con su propósito, que es ser rey de lo material. En otras palabras, ese aparente mal que Esav creyó que le hicieron, porque el primogénito recibe una doble porción de lo heredado. Y quiero que vean por qué, por eso Jacob le entrega todo su patrimonio a Esav y Jacob lo vuelve a hacer. Una vez que quebró, él se recuperó, tuvo más, la historia de todos los millonarios, ¿verdad? Porque el problema aquí es que a nivel de destino, si lo podemos decir de alguna manera, Isaac, y él creyó que Jura lo podía lograr, porque al primogénito le corresponde una porción doble. Y esa es la mentalidad del que vive con escasez. El que vive con escasez no guarda diezmo, tiene miedo de gastar, se aprovecha de los otros, busca todo el tiempo la belleza, que el otro me pague, que el otro haga, que el otro esto. ¿Por qué? Porque no está consciente que el beneficio material viene de la shefa y no de la materia misma. ¿Se comprende esto? Y ahí está todo el problema ético entre Esav y Jacob. Esav recupera su puesto y es allí cuando él realmente empieza a progresar materialmente. Ese era su destino, pero él, su odio no le permitió ver esa realidad. Esav nunca se dio por enterado de esta realidad y él progresó, fue súper millonario, ¿verdad? Pero él se lo atribuía a sí mismo y no a Hashem, no a su propósito, al propósito que él vino a cumplir en esta vida. Por otro lado, esta narrativa nos enseña que podemos vestirnos con nuevas identidades para superar limitaciones y para transformar nuestro destino. Aunque las circunstancias externas nos definan inicialmente, como pasó con Jacob, bueno, mala suerte, vino Jacob y le robó, vino Esaú y le robó la primogenitura a Jacob, y entonces este nace con una situación predefinida, ¿verdad? Ser el segundo, y no le queda más que resignarse a eso, no. La verdadera bendición surge cuando elegimos actuar desde nuestro potencial más elevado. Y en este sentido, Jacob se dejó guiar por Rivka, que representa a la Bina. Tiferet, en lugar de escuchar a lo que él cree que es la ética de su condición inicial, ¿verdad? Él escucha a la Binah, Shema Israel, él escucha a la Binah que le dice, no, el verdadero orden es este y vamos a hacer esto para recuperar. Entonces, ¿qué dice el hasidismo con respecto a eso? Que cada persona tiene el poder de tomar roles aparentemente ajenos y llenarlos siempre que sean para un propósito divino. Es decir, que como Esav no cumplía el rol del primogénito, que era
ser estudiante espiritual, elevar a su linaje familiar, entonces él no podía cumplir el rol de primogénito porque en verdad ese no era su propósito. Entonces él no podía elevarlo. Por lo tanto, por decisión de la Vina, él pierde ese derecho mal habido. De haber cumplido el rol del primogénito, no se hubiese podido dar este acto de robo de la primogenitura. Y este principio puede aplicarse a los momentos en que asumimos desafíos que parecen más grandes que nosotros mismos, descubriendo fuerzas internas que desconocíamos, pero que son un potencial oculto que sin ese desafío no hubiésemos podido descubrirlo. Es cuando ustedes me dicen, oye, Maciel, esta no era yo. Normalmente yo no soy así, pero fíjate que reaccioné de esta manera. Ese era un potencial oculto que tenías y que por tu trabajo espiritual emergió. Era una lucha entre el Esav y el Jacob interior, y el Jacob te ganó su primogenitura. ¿Okay? Rivka entonces juega un papel central en esta parashá, guiando a Jacob para recibir la bendición. Según el hasidismo, ella simboliza la sabiduría intuitiva que trasciende las apariencias y comprende el propósito de cada persona, el propósito más elevado de cada quien. Y en una pasada para allá hablamos del propósito. Entonces, Rebeca, nos enseña a confiar en nuestra intuición, especialmente cuando enfrentamos decisiones difíciles. Su acción muestra que el liderazgo espiritual no siempre sigue las normas establecidas, porque a veces lo que aparenta ser no es. El llamado o el liderazgo espiritual responde al emet, a la verdad, que no siempre es lo que vemos. Lucy, no siempre es lo que aparenta ser. Entonces, el hasidismo enseña que cada persona, así como cada persona tiene su Esad y su Jacob interior, cada persona tiene también su Rebeca interna, que es esa voz sabia que nos guía hacia el propósito divino. Cultivar esta conexión entonces nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestra alma, incluso cuando estaba en contra la corriente. Fíjense cómo en Génesis 27:4 nos los muestra, porque aquí ya hay una pista de que ese rol no le, no le pertenecía a Isaac. Fíjate que eh, le dice Isaac a Esab, prepárame pues un plato a mi gusto y tráemelo para comer. Así te daré mis más íntimas bendiciones antes de morir. Hiscuni explica que Isaac le dijo a Esab que le había vendido su primogenitura para probar parte de una sola comida. ¿Se acuerdan que eh, Jacob le compró a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Qué quiere decir esto? Ahí Jacob o Rebeca se dio cuenta de que Esab no era el verdadero primogénito. Esab no estaba cumpliendo su propósito, estaba mal alineado con su propósito de vida, pues, como quien dice. Entonces, en este momento en el que también por un plato de comida en media la bendición, ¿verdad? Se corregiría el acto de que ahora Jacob tendría el mérito de alimentar a su padre por una comida preparada por él. Entonces, esto
que es cuando Isaac le dice a Esaf, prepárame un plato de lentejas, él lo que le está diciendo es, sé mayor que tu hermano, porque tu hermano te preparó a ti un plato de lentejas. Ahora sé tú mayor que tu hermano, ¿ok? Entonces, de esta manera mi alma puede bendecirte. Entonces, Isaac le dijo a Esaf, esta noche es la noche en la que en el futuro todos los israelitas ofrecerán la Pascua y los ángeles responderán con muchos cánticos de alabanzas al Señor. Esto hará que las bendiciones pronunciadas hoy sean especialmente aceptables en el cielo, ya que se convertirán en parte de las miradas de bendiciones pronunciadas en ese momento mágico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta era Pesa, la noche de Pesa, básicamente. Ahora, ¿cómo, de qué otra manera sabemos que Saf no estaba cumpliendo su propósito como sucesor del linaje espiritual de su abuelo Abraham? Nos dice en Génesis 26, 34 y 35, cuando Esaf tenía 40 años, la edad clave para empezar a estudiar espiritualidad, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, el hitita, y a Basemat, hija de Elón, el hitita, y fueron motivos de amargura para Isaac y Rebeca. Esforno explica que estas dos nueras se convirtieron para ellos en una navaja y en un cuchillo, acortando las vidas tanto de Isaac como de Rivka, porque la expresión que les marqué en amarillo, morad, ¿verdad? Es la misma que aparece en Jueces 13:5, donde el ángel le dijo a la esposa de Manoah que el aún no nacido Simpson, ¿cómo se dice? Samson, ¿verdad? Debía ser un nazareno y no debía usar ninguna herramienta para cortar el cabello, o sea que ninguna herramienta debía tocar su cabeza para cortar su cabello. Exactamente es la misma expresión. Y por eso nos dice Forno que estas nueras, este acto de Isaac, ¿verdad? Les acortó la vida tanto a Isaac como a Rebeca. Incluso ni así Isaac se dio cuenta del alcance de la maldad de su hijo Esaú. Él no protestó por su comportamiento ni con una sola palabra. Y esto lo llevó a su error final al proponerse otorgar la bendición a su hijo Esaú. ¿Por qué? Porque Gépura, en principio, se deja llevar por las apariencias. O sea, la primera eh, la primera luz que Gébora reconoce es la luz de la clipa, es la luz del brillo de la clipa. Entonces, para Isaac, él no se estaba dando cuenta de todo lo que Rivka estaba viendo, sino que para Isaac el primogénito es el que nació primero y punto. Y él no estaba viendo que ahí había una clipa muy complicada. Esto lleva a su vez a Esaf a recibir el consejo más bien de que viviría o que tendría éxito por su espada. Debido a esta bendición, odió a su hermano hasta el punto de que Jacob tuvo que huir para salvar su vida a otro país para alejarse de sus intenciones asesinas. Así que podemos ver que Esaf no era totalmente malo. Él no estuvo contento con su bendición. Él no estuvo contento con sentir que él tenía que ganarse su riqueza a través de la fuerza de su espada. Simplemente él no era totalmente malo, pero él no le gustaba ese propósito. ¿Por qué? Porque él tenía una gébura más profunda. Él tenía que alcanzar su claridad de propósito, que era usar los bienes materiales para mejorar
esto está claro, vamos a analizarlo y VL Toledo. ¿Por qué? Porque esta es la sexta porción de la Torá. Es una porción única en donde se nos habla únicamente de Isaac, que es la vida de Isaac. Otra vez, conexión inestable, vuelvo y repito. Esta es la sexta porción de la Torá y tenemos una porción única, pero que comienza casi exactamente igual a otra porción, que es Noah. Fíjense, en capítulo 6, versículo 9, dice, el Toledot Noah. Se lo subrayé en amarillo. Esto significa, ¿verdad?, que tanto la parashá Toldot como la parashá Noah comienzan con la misma palabra Toldot. Estas son las generaciones. Hay una diferencia clara y es la Vav que antecede a L entre Noah y Toledo. Pero vamos a ver primero qué nos dice la Cábala. L Toledo quiere decir que hay una conexión espiritual que revela Noah, ¿verdad? Y que se continúa en Isaac. Pero vean que el hecho de que Noah no tiene la Vav quiere decir que anteriormente no hay nada que lo precede. Es algo que nace con esa generación de Noah. En cambio, VL, Toldot, significa que hay algo que lo precede y que empieza en esta generación de Noah. Entonces, entre Noah e Isaac hay una relación. Entonces, en este contexto, vuelvo y repito, no nos referimos solo a una descendencia física, sino el impacto espiritual y emocional que se transmite de una generación a otra. Fíjense que Noah tuvo 3 hijos, de los cuales uno hizo uno solo siguió el linaje espiritual. Y es allí en donde viene Isaac a como atrapar ese linaje nuevamente, ¿verdad? Entonces, L. Toldot introduce un linaje físico y enfatiza que Noah fue un hombre justo en sus generaciones, y aquí la Torá subraya que el mérito individual de Noah como fuente del renacimiento de la humanidad tras el diluvio fue una realidad. En cambio, en Toldot, VL introduce a Isaac y sus descendientes, pero también alude a la lucha por manifestar un propósito espiritual en el mundo, especialmente en la elección entre Jacob y Esaf como portadores del pacto divino. Esta conexión indica que tanto Noah como Isaac representan puntos de inflexión en la humanidad. Noah es un reinicio, como ya les dije al principio, hay otras humanidades que han estado en nuestro lugar y Noah es la historia del reinicio, mientras que Isaac es el canal de continuidad de eso que se reinició en Noah y que profundiza en el propósito divino espiritual, que es el propósito realmente de Abraham. Entonces, la relación espiritual entre Noah e Isaac refleja diferencias en el desarrollo espiritual, pero en algún punto se conecta. Noah es la salvación desde afuera, es la salvación del cuerpo físico, ¿verdad? Representa la fuerza de supervivencia y la justicia. Sin embargo, a nivel espiritual está ligado a un esfuerzo más pasivo, obedece y construye el arca, pero no logra transformar a su generación, es decir, su legado es limitante o limitado, ¿verdad?
Y Isaac es lo contrario. Espiritualmente, Noah simboliza el atributo de Yesod, que es el canal que conecta la energía divina con el mundo físico, asegurando la continuidad básica de la vida, ¿verdad? Y el arca simboliza la protección de la espiritualidad en un mundo caótico. Es un espacio cerrado, una ventana pequeñita, recuerden la Hey, en el arca solo había una ventana pequeñita, ¿verdad? Como la Hey. Entonces, eh, y allí en el arca está la energía divina protegida del diluvio externo. ¿Ok? Esa Hey representa a Rivka. Ahora, Isaac representa la transformación de adentro. Isaac, su vida está marcada por una profunda conexión con la tierra, porque estaba pozos, ¿verdad? Pero dentro de esa excavación, dentro de ese trabajo terrenal, ¿verdad? Hay una disciplina espiritual. Es lo que básicamente nosotros hacemos. Nosotros estamos construyendo nuestra Geuda, porque la mayoría de nosotros somos muchos Gesed, solamente que es un Gesed equivocado, pero nosotros tenemos que regular y equilibrar nuestra Geuda. Entonces, mientras Noah asegura la continuidad física, Isaac trabaja para profundizar el propósito divino en la existencia terrenal. Isaac está relacionado con el atributo de la Geburah, que es fuerza y autocontrol, confianza, autoconfianza, autoestima. Eso nos permite refinar y transformar las experiencias terrenales en un propósito más elevado. Y los pozos de Isaac, en cambio, representan la apertura del trabajo activo aquí en este mundo para que la espiritualidad oculta en los mundos superiores sea revelada a este mundo. Entonces, ambas parashot comparten el tema de generaciones, pero con diferencias claves. Las generaciones de Noah es una reacción divina al caos, es decir, la destrucción, y la misión de Noah es preservar la vida después del diluvio, ¿verdad? En cambio, la generación de Isaac es la redención de nuestra alma. La redención de nuestra alma ocurre en un contexto de expansión espiritual. Isaac hereda el pacto de Abraham y enfrenta el desafío de transmitirlo a las próximas generaciones. Pero este proceso no está exento de disputas, de oposición, de tensión, porque vean que de Isaac nace Jacob y Esaú, el bien y el mal. Pero en su propósito más profundo